Nosotros estamos participando del seminario especial de diáconos y obreros. Este seminario está siendo transmitido directamente de nuestro Manaim, en la ciudad de Cariacica, en el estado de Espíritu Santo. Estamos transmitiendo para todos los Manaims y anfiteatros de Brasil, muchas iglesias del exterior. Estamos con todos los obreros y diáconos de las iglesias de Inglaterra. Están reunidos en Londres. También en España. Estamos en Madrid y Barcelona. También estamos con todos los diáconos de Italia. Están reunidos en Milán. Nosotros vamos a dar inicio a una aula más. Nos vamos a poner de rodillas para poder clamar. Clamamos, Senhor, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Nos presentamos delante de tu altar, pidiendo, renueva nuestra comunión, para que podamos alcanzar todo aquello que tu Espíritu Santo tiene preparado para cada uno de nosotros. Visítanos en esta hora. Oramos en nombre del Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Mis hermanos, la paz del Señor. Aquí Pastor Roberto se olvidó de los hermanos de París, allá en Francia. Portugal va a recibir, eso va a recibir grabado. ¿Cómo es, Roberto? También van a recibir. Bien. Mis hermanos, nuestro tema es un tema muy conocido para nosotros, diáconos. Lo interesante de esta semana, cuando yo recibí la información del pastor Luis Eugenio, que debería hablar sobre
diáconos. Yo me quedé pensando, porque existen muchos asuntos que nosotros dimos ya sobre diáconos en asuntos de Manaim, seminarios. Ya existen, no sé, hasta trabajos en el instituto. Yo me quedé pensando lo siguiente. Yo pienso que el momento ahora no es mucho más doctrinario. Yo pienso que desde el punto de vista doctrinario, los hermanos ya conocen muy bien cuál es la doctrina nuestra, que es la doctrina al respecto del diaconado en nuestro medio. Entonces nosotros vamos a decir, en este periodo aquí, vamos a enfatizar un poquito más, dejar un poquito de lado la parte doctrinaria, que la mayoría pienso que, o todos conocen la doctrina. Nosotros vamos a hablar algo muy rápidamente, pero nosotros vamos a dar más énfasis al lado práctico de la función del diácono. ¿Está claro? Es claro que el diácono, él fue escogido. Miren bien, preste atención. Una de las cosas más importantes que se necesita ver, ¿en qué momento fue el diácono escogido? Fue escogido en un momento en el que la iglesia creció mucho. Comienza con un grupo más o menos de 120 personas y de repente vinieron 3,000 conversiones, después 5,000 y en cuestión de poco tiempo la iglesia queda muy pequeño y entonces pasa a tener 8,000 personas. Y entonces algunas necesidades no podían ser reemplazadas por los apóstoles, por el ministerio. El apóstol es ministerio. Y entonces, ¿qué ocurre? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buen testimonio, ustedes ya saben, llenos del Espíritu Santo. La característica de ser llenos del Espíritu Santo, yo pregunto a ustedes aquí, ¿cuál es la evidencia de la operación del Espíritu Santo en la vida del siervo de Dios? ¿Cuál es la evidencia que está en la Biblia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Ah? ¿Cuál es la evidencia? Vamos a llevar aquí del lado práctico. La Biblia dice que eran llenos del Espíritu Santo. Entonces lo siguiente, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia que usted ve en el hombre, en el varón, que es llena del Espíritu Santo? ¿Ah? Dones. Dones espirituales. Listo. Este es un punto pacífico para nosotros, pastores, todos. Dones. Los dones. Amén. Segundo, y de sabiduría. ¿Por qué sabiduría? La sabiduría es colocado como primer don, porque cuando usted habla, por ejemplo, cuando interpreta un don espiritual, usted está usando, ¿qué? Discernimiento de espíritus. ¿Sí o no? No. Cuando usted interpreta un don, usted está usando la sabiduría. Y entonces, una de las características, ¿qué es lo que el diácono va a hacer? El diácono va a ser un complemento del ministerio. O sea, el diácono va a ser un ayudador al ministerio. Él completa el ministerio. Es por eso, nosotros estamos hablando del lado práctico, por eso que hay una falla muy grande que nosotros cometemos. Nosotros, digo nosotros, porque todos estamos aquí y cometemos ciertas fallas, hasta doctrinariamente. El diácono tiene una función donde en el presbiterio, en una iglesia, que tiene que tener función del presbiterio y un ungido y un ordenado. Por ejemplo, cuando él deja de ser diácono y pasa a ser ungido, entonces, miren en la iglesia, es administrador de la iglesia. La administración en la iglesia pasa a ser del presbiterio. Cuando él es diácono, es de la iglesia. Entonces no es cierto. Mira, Roberto, cuando usted sale de una iglesia de allá, de donde está, y va para Linares, por ejemplo, conoce Linares, ¿no ve? No puede llevar diáconos allá, por ejemplo. A no ser, en algún caso excepcional, que haya una participación del presbiterio en eso.
Y cuando hay una orientación ahí, entonces el presbiterio es el gobierno. Pero usted sale de aquí, toma un diácono. No, usted no puede. Desde un punto de vista práctico no es eso. Da para entender. Nosotros vamos a colocar la cosa más del lado práctico, que es más importante para nosotros. Entonces el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo y muchas veces hay un hombre que está lleno de Espíritu Santo, pero sin ninguna sabiduría. Una vez llegué a una reunión y había un obrero. Y este obrero me dio el peor discernimiento de toda la historia de la obra. Y yo guardé, porque yo nunca vi un discernimiento tan horroroso como aquel. Yo pensé en mí, nunca voy a poder ser diácono. Y el discernimiento fue lo siguiente. Estábamos orando por el grupo de Lor. Y hubo una visión. Y el Señor dio una visión. 2 tablas de madera llenas de lodo. Era muy difícil limpiar. Ahí el hermano, pastor, tengo un discernimiento. Entonces puede dar el discernimiento. Pastor, madera. Usted sabe qué es madera. Claro, sí. Por ejemplo, el hermano aquí, pastor, él toca una guitarra de madera. Y yo dije, sí. Pero usted me va a preguntar, pero la flauta toca un instrumento que no es de madera, pero está sentada en un banco de madera. Y yo me quedé, ¿entendió, pastor? No, pero miren solamente. Sabiduría. Usted no puede tener un diácono que no tenga sabiduría. La sabiduría en el culto, la sabiduría en la atención, en la entrega de los dones. Entonces eso hace parte de un conjunto. Hay un obrero, aquí hay obreros. ¿Cuáles son las características de ellos para que puedan ser diáconos? Ellos van a ser diáconos, pueden ser, pero van a tener que llenar esto aquí. Muy bien. Está en la palabra. No, la palabra habla de varón. No habla de mujer. Es varón. Entonces varón es varón. Un hombre. No existe la figura de diaconisa en la Biblia. Puede hasta tener una función en la iglesia que recuerde ese nombre, pero no es diácono, es una designación para varones. Al siguiente. Vamos a ver. La palabra viene del griego, la palabra diaconía significa ministrar, diácono significa servir a través del polvo, servir en la simplicidad, en la humildad. Es más o menos eso. Trae la función del diácono. Entonces el diácono era un complemento del ministerio. ¿Quiere ver una cosa? Los pastores están aquí. Muchas veces las personas juegan con los diáconos, así. Yo tal vez soy capaz de decir que 50% o más de aquello que el Señor hace, de aquello que es resultado en la vida de la iglesia depende del diácono. Cuando nosotros tenemos un grupo de diáconos con dificultades, un pastor, cómo se halla sentado sobre cosas que molestan. Jairo quiere decir que una palabra, pastor que no tiene un grupo de diáconos que funcione. Jairo dice así, decía una expresión, caipiña sentada. Yo pienso que si hay un pastor que no tiene un grupo de diáconos que funciona, es así, porque los diáconos son muy importantes en el trabajo. Pase al próximo. Llenos del Espíritu Santo, sabiduría. Ahora hay otra cosa para nosotros. Es doctrina, conocedor de la doctrina. Conocedor de la doctrina. ¿Por qué tiene que ser conocedor de la doctrina? Porque él llega muchas veces a un lugar
en el punto de la iglesia donde el pastor todavía no llegó. Yo voy a decir un poco aquí, de aquí a poco, más sobre el grupo de asistencia. Yo quiero dar más énfasis sobre el grupo de asistencia. Pero el diácono muchas veces llega primero al punto en la necesidad, primero que el pastor. Entonces tiene que conocer la doctrina. Y una de las cosas de conocer la doctrina, vamos a hablar, es que no sea neófito, claro. La palabra neófito quiere decir neo, nuevo, fitos, planta. Entonces, nuevo nacimiento. No puede ser un nuevo convertido. ¿Por qué no puede ser neófito? Porque necesita conocer la palabra, tiene que conocer doctrina. Puede pasar al próximo. Honestos aquí es doctrinario. No de doble lengua, no dados al vino, no codiciosos, de buen testimonio. Todo lo doctrinario está en la palabra. Pasa. Guardando el misterio de la fe, con una conciencia pura, probados, que sean probados primero, después sirvan, si fueran irreprensibles, pasa. Honestos, casados, está todo bien, pase al próximo. Más que tenga una sola esposa, pase al próximo. Bien. Atribuciones. Entonces aquí, celar por la doctrina. ¿Cuáles son las dos columnas doctrinarias de esta obra? Las dos columnas. Nosotros no vamos a hablar sobre otras que vendrán, pero dos columnas básicas. ¿Qué es lo que son? Clamor y palabra. Si el diácono, si su obrero, aquí delante de los pastores, él tiene duda sobre esto aquí, él no puede ser diácono en esta obra. Si él tiene dificultad de entender el clamor por la sangre de Jesús, él puede ser muy bueno, puede ser muy espiritual, puede ser aquel que aparece lleno del Espíritu Santo, pero si él no entendió esto aquí, él no puede ser diácono. ¿Por qué? Porque eso fue un punto fundamental en el inicio de la iglesia allá atrás. No puede. Y es por eso que nosotros tenemos que observar, nosotros los pastores tenemos que observar a los obreros para ver cuál es el conocimiento que él tiene sobre esto aquí. Si él tiene alguna duda sobre el clamor, él no puede ser diácono. En esta obra no puede ser, en otro lugar sí. ¿Por qué? El clamor y la palabra revelada. Clamor y palabra revelada. Estos días ahora, un paréntesis mío llegó para mí, y un pariente mío llegó así, dice. Llegó a mi consultorio y miró y dijo, la iglesia Maranata, a mí me gusta la Maranata, pero ustedes tienen un problema. ¿Y cuál? Ustedes tienen poco conocimiento de la exégesis. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿qué es lo que usted sabe sobre Proverbios? ¿Qué fue escrito primero, Proverbios o Eclesiástico? ¿Salomón escribió Proverbios en su juventud o en Eclesiastés en su ancianidad? ¿Cómo que fue? Cantares primero. Ustedes no saben eso. Yo le dije, está bien. Entonces yo le dije, Jesús curó al paralítico. 4 hombres le llevaron allá, lo pusieron al techo, lo bajaron, y toda una confusión. Jesús le miró al paralítico y le dijo, tus pecados son perdonados. Vamos allá, ¿cuál es la exégesis del texto? Él miró para mí, ¿cuál es la exégesis del texto? La exégesis es la interpretación, para que ustedes puedan ver, una interpretación profunda que los profundos dicen. La exégesis es del Espíritu. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál es la exégesis del texto? Él mirando, ¿sabe cuál es la exégesis? Jesús le dice así, yo tengo poder para rescatarte a ti, porque el proyecto es mío. Entonces yo puedo perdonar tus pecados, solo yo puedo hacer eso porque tengo un proyecto. Eso es exégesis que ustedes no tienen. ¿Sabes por qué ustedes no tienen? Porque no tienen palabra revelada. Él se quedó callado. Y esto no tengo, eso mismo. Exactamente, es lo siguiente. Entonces el diácono que no entiende esto, en esta obra, no puede ser diácono. Nosotros tenemos una palabra, no estamos siendo vanidosos. Nosotros tenemos una palabra que el Señor nos dio, que es una herencia. Y cuando nosotros vemos esto aquí, yo digo allá en el Manaim,
Cuando está hablando de quinta medida, el tiempo para Dios no existe. Juan ya vio la iglesia en la eternidad. Y cuando Juan vio la iglesia arrebatada, que es llamada de esposa, allá en la eternidad, le dice a Juan, ¿cómo ellos vencieron? ¿Cómo ellos vencieron? Y le dijeron así, vencieron por la palabra y por la sangre. La iglesia ya venció por la palabra y por la sangre. Si el diácono no entendió esto, si el obrero no entendió esto, no hay ninguna condición de ser diácono. Ahora, cuando él entiende esto aquí, usted toma un diácono que entiende esto, es un privilegio de tener buenos diáconos. Yo tuve eso. Yo corro el riesgo de decir esto aquí. Yo siempre hablo de Diniz, del pastor Diniz, y siempre hablo de él. Él fue un excelente diácono, celoso, conocedor de la doctrina, mejor consejero. Estoy jugando. Pero miren solamente, yo hablo de Diniz, el ejemplo de diácono. Diniz es muy bueno. Otros fueron muy buenos, pero conocedor de la doctrina. ¿Por qué? Porque usted descansa. Usted descansa. Porque cuando él actúa en la iglesia, él cela por la doctrina. Y una de las funciones del diácono es celar por la doctrina. Esto es básico. Pero a partir de aquí usted tiene otras doctrinas que son secuencia de esto aquí. Por ejemplo, dones, cuerpo, doctrinas de salvación. Es por eso que el diácono tiene que estar siempre en el Manaim, asistiendo a las aulas de seminario. Tiene que entender hoy las doctrinas, que la doctrina es muy dinámica. Yo hablé aquí con, no sé con quién aquí, creo que hablé con el pastor Eugenio, hablando de Yedeuti. Hay que decirle, hay que ir lento. Yedeuti está a una velocidad que ahora que ni él mismo aguanta. Está a una velocidad de la luz y yo en el sonido. Cada día él trae algo nuevo y ya nadie puede aguantar. Vamos lento, vamos lento. Yo entiendo que la doctrina es muy dinámica, pero muchas veces hay que ir más lento. Pero hay una velocidad. Yo hablé estos días, les voy a decir a ustedes que son más nuevos que yo. Yo estoy viendo estos 2 o 3 últimos años, ahora, de 2015 para este lado, una velocidad doctrinaria que solo vi al inicio de la obra en la final de la década de los 70, 75 en adelante. 75 en adelante yo vi una velocidad de la doctrina, una cosa impresionante. Yo estoy comenzando a ver eso aquí, estos años aquí, estos 2 últimos años. Entonces el diácono no puede dejar de acompañar esto aquí. No puede dejar de acompañar. Entonces tiene que estar atento a este trabajo. Entonces, una de las funciones del diácono es celar por la doctrina. Usted coloca lo que él ve, qué es lo que está ocurriendo, tiene que ver para él celar por la doctrina, tiene que conocer. Entonces tiene que conocer la doctrina. Las 2 básicas, ¿cuáles son las doctrinas básicas? Palabra y clamor. Es por eso que todo individuo que sale de esta obra, primera cosa que se levanta es contra el clamor y la palabra, exactamente. Porque aquí fue la base que el Señor dio. Y a secuencia de eso hay muchas otras cosas que el Señor va dando. Salvación, hay dones, iglesia, cuerpo de Cristo, en fin. Después usted va desarrollando toda la doctrina y la doctrina es muy rica y hay cosas nuevas. 4ª y 5ª medida, ¿no? Hay que ver, 4ª medida está en la Biblia. No está en la Biblia, no. Pero la iglesia fiel, iglesia infiel no está en la Biblia. ¿Existe o no existe? Existe, sí, pero ¿qué? 4ª significa qué razón, 5ª medida qué significa revelación. ¿Cuál es el problema? ¿Está en la Biblia qué? 4ª medida razón, 5ª medida revelación. Listo. Vamos a usar las figuras para ver la didáctica de la enseñanza. Celar por la doctrina, clamor y palabra. Él completa el ministerio. Completa el ministerio. El diácono completó el ministerio de los apóstoles y el diácono completa
el ministerio en la vida de la iglesia. Es muy útil un diácono. La vida espiritual y la vida material. Ahora nosotros vamos a traer una de las cosas más importantes para mí hoy, una de las funciones vitales en la iglesia. Allá es un asunto que nosotros necesitamos y volver a hablar, porque es el grupo de asistencia. Grupo de asistencia. Usted evalúa el trabajo del diácono en el grupo de asistencia. Si él se desarrolla en un trabajo bueno en el grupo de asistencia, usted va a ver el trabajo de este diácono. No podemos, mira Hernández, Roberto, ustedes, Renato, no podemos indicar ni un nombre para la unción sin que tenga experiencias con el grupo de asistencia. No tenemos seminario para aprendizaje de pastor. La formación de nuestro pastor en medio del rebaño. El grupo de asistencia fue creado porque los pastores no tenían tiempo de atender todo el rebaño, que a veces era grande. Entonces fue dividido por células. Y usted conoce el diácono, pone al diácono frente a cada grupo. ¿Qué es lo que el diácono hace en el grupo de asistencia? Él administra el grupo de asistencia como si administrase una parte de la iglesia. En la verdad, administración del grupo de asistencia es como si él estuviese ministrando la iglesia, un seguimiento de la iglesia. ¿Y cómo usted administra esto aquí? La primera cosa en el grupo de asistencia que un buen diácono hace primero es saber tener en la mano la condición espiritual del grupo. Así como el pastor tiene de la iglesia, él también tiene el grupo. Sabe lo que está pasando. Él conoce aquel grupo. Segundo, él vive la experiencia del grupo de asistencia, como el pastor vive la experiencia de la iglesia. O sea, el grupo de asistencia tiene dones. ¿O no tiene? No tiene, pero es que no hay don, pastor. El jueves es día del grupo de asistencia en mi grupo, pero no hay dones. Ese diácono entonces no está preparado para el ministerio. Él no sabe administrar el grupo grupo de asistencia. Él no mueve esto. El diácono, él toma el grupo de asistencia. Yo tuve en Villa Bella 1, en Moby Dick y en Playa de Costa 4, grupos de asistencia con más de 100 personas. Hay que sacar de ellos para poner a otros. Sacar, ¿por qué? Porque él movía esto aquí, movimentaba esto. Con dones, llevaba a la gente a la madrugada, marcaba las madrugadas 5:30 para buscar dones. Subía en el Manaim. No necesita ir para el Manaim, prohibir. Entonces, ahora aquí hay Yaburuna, aquí. No, pero es que allá el fuego en la madrugada subió, todo eso va allá. El Manaim, no sé qué, para buscar dones. Ahí los grupos comenzaron, dones. Usted tomaba un grupo de asistencia del diácono A y decía, martes, ¿cuál es el diácono? Un culto profético era maravilloso. Una cosa espectacular. Resultado del grupo de asistencia. Pero, ¿por qué del grupo de asistencia? Por el diácono. El trabajo del diácono en el grupo de asistencia. Había una pregunta que usted hacía, que se hacía en la época, no sé si todavía se hace, para la unción y ordenación. Pero la unción, cuando a veces se traía el nombre del diácono, una de las preguntas que se hacía, ¿está frente del grupo de asistencia? No está, entonces no puede ser traído. Él está frente del grupo de asistencia. ¿Cuáles los resultados del grupo de asistencia de él? No, él no tiene buenos resultados. Entonces va a ser diácono toda su vida. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún impedimento de ser diácono? Ser diácono es un factor determinante para ser pastor. No, el diácono puede estar 10 años ahí, entonces no puede esperar. No, eso no existe. Puede ser diácono toda la vida y no va a tener desmérito ninguno.
Se necesita saber si él tiene características de ministerio, porque fue lo que ocurrió. Algunos que fueron levantados como diáconos después, la Biblia dice así, pueden ser probados, fueron probados, entonces hay que ver esto aquí. Entonces hay un grupo de asistencia, es muy importante el trabajo del diácono ahí, de todo lo que él hace ahí, porque hoy lo que salta a los ojos dentro de la iglesia es el trabajo del grupo de asistencia. Y entonces vamos a hablar sobre el grupo de asistencia, vamos a ver, yo a veces llego a una iglesia y voy al culto profético. Ustedes van a evaluar aquello. Que cuando el Espíritu Santo reveló sobre culto profético, el Señor dice que el culto profético del día siguiente comienza ¿cuándo? La orientación que dio en la época, que se hablaba mucho en seminario. El culto profético de mañana comienza ¿cuándo? Cuando termina el culto de hoy en la noche. Y ahí comienza el culto profético de mañana. Ahí usted se siente en una reunión de culto profético. No Gilson. Yo sé que a Gilson le gusta la doctrina. Se sienta. Ahí los hermanos miran uno a otro. 3 intercesiones por el culto de esta noche. Ahí hay uno y va otro, todo bien. Una alabanza. ¿Alguna señal? No. Más un clamor. Mis hermanos, llama a este diácono y decirle, mi querido. ¿Qué es lo que está pasando con su grupo de asistencia? Está habiendo una dificultad en el grupo de asistencia y el resultado de esto está llegando al culto profético. Eso es trabajo de diácono. Es trabajo del diácono. Lo que un pastor tiene que hacer es reunir con los diáconos y para saber cómo está yendo. Este trabajo es de ustedes. ¿Y quién hace este trabajo bien? No tiene iglesia que lo sujeta. Es algo extraordinario. ¿Quién tiene una iglesia con un grupo de diáconos que administran bien? Grupo de asistencia que refleja en el culto profético. Es una máquina. Es una máquina. El pastor asumió una iglesia. Ricardo, ¿dónde está él? Está en Jaburuna. Asumió una iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia ahí? Yo hablé, llaman los diáconos. ¿Qué es lo que hago? Llaman los diáconos. ¿Por qué no crece los grupos de asistencia? Usted da una norma para ellos. ¿Cuál? ¿Cuántos grupos de asistencia hay? 6 grupos. Yo tengo 6 diáconos, cada uno con un grupo de asistencia. Entonces, dales una meta a ellos. ¿Cuál, Amadeo? Yo quiero una conversión cada 3 meses. Dice usted aquí, su grupo. ¿Cuántas personas? 25. Yo quiero una conversión cada 3 meses. Usted, una conversión así, todo bien. Ricardo, si usted tuviera esto, usted va a tener. Usted tiene un grupo de 25 personas trabajando 3 meses para una conversión. Una obra como esta, que el Espíritu Santo opera, que el Señor revela, que hay intercesión, que hay madrugada, que hay búsqueda. Si usted tuviera uno cada 3 meses, usted va a tener 6 por trimestre, 24 por año. Usted va a tener un crecimiento de 20%. Y entonces, ¿quién está teniendo este crecimiento? Ricardo hizo eso y tuvo una experiencia extraordinaria allá. Tenía un grupo de asistencia de 2, 3 por trimestre, 2, 3 conversiones por trimestre. ¿Por qué? Porque el trabajo del diácono. El diácono no puede ser simplemente un observador. Entonces llega la hora y... para ahí. No, ¿cómo es que está? Él tiene que saber cómo está el grupo. ¿Quién está viniendo? ¿Quién está faltando? ¿Sabe que yo tenía un diácono lo que hacía? Él era experto. El diácono tiene que ser experto también. Espiritualmente experto. ¿Sabe qué hacía? Yo percibí esto en la iglesia. Su grupo crecía más. Él tomaba 3 o 4 mujeres y le llamaba después del culto. Hagan lo siguiente. Termina el culto. Vaya a la puerta.
tome todos los visitantes, anota el nombre de ellos y me dejas a mí. Ahí llegaban aquellas mujeres, todo bien, ay, le gustó el culto, qué bien. Ah, primera vez. ¿Cuál es su nombre? Ajá, enderezo, dirección. La próxima señora estaba en la casa del diácono. Ay, visita. Ah, pero ellos toman de la gente, él pasa cerca de la frente, tiene que pasar cerca de la gente, espiritualmente experto. Entonces el grupo de él va a ser una máquina. El grupo de asistencia va a ser una máquina. Toma a las mujeres, usa a los jóvenes y aquella cosa toda lleva para un lado o para otro. Entonces tiene un resultado ¿dónde? Dentro del grupo de asistencia hay resultado en el culto profético. Usted toma el grupo de asistencia de él. Yo tuve esto en la iglesia. Llegaba un diácono y entonces este trimestre, ¿cuánto? Pastor, disminuyó uno. Eso usted va a tener. Ah, usted sabe que ese está ahí, pobrecito, no va a tener ministerio. Y usted, nada, dificultad, ¿no, pastor? El pueblo es muy difícil, ¿no? Otro también, pero toma otra. ¿Cuánto usted tiene? Yo aumenté un poco. ¿Cuánto, hombre? ¿Cuánto? Él no quiere decir. No quiere que saquen de su grupo. Mira, fulano, ven aquí. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas hay? Un día llegó allá, le dije, ¿cuánto usted tiene? Ahí en Playa de Costa 4. ¿Cuánto usted tiene en su grupo, hombre? Él está con 27, el otro con 28. 27 el suyo. No, yo tengo más que eso ahí. Pero dime cuánto. 108. 108 y el otro está con 28. Ahí le llamé a los otros. Ven acá. Vamos a pasar 20 del grupo de él. Pero misericordia, pastor, eso no haga esto. No. ¿Por qué? Porque este diácono visita, este diácono ora, este diácono va al monte. Entonces, él mueve esto. Entonces, mire solamente. Bienaventurado el pastor que tenga un buen grupo de diáconos. A veces yo tengo envidia de los pastores. Esta envidia santa. Porque es una cosa maravillosa. Cuando usted tiene un grupo de diáconos así, ojalá todos los que están aquí sean así. Porque esto va a repercutir dentro del culto profético. Nadie puede afirmar, asegurar. No pierde a nadie. Puede pasar al próximo. Terminó aquí. Fue el último. Sí. Entonces miren solamente. Celar por la doctrina. Todos conocen la doctrina. Completar al ministerio. Y la acción aquí. Ahí usted toma este diácono aquí. Conoce el trabajo. Cuando es llevado al ministerio, él lleva junto con eso a su ministerio. Y él va a tener un ministerio igual que el trabajo que él hizo aquí. Mis hermanos, si nosotros entendemos las atribuciones del diácono, existen otras cosas en el diácono. Yo ni voy a hablar, pero existe la parte material. Aquí que él participa también. Él ayuda en la iglesia. Él coordina aquella parte de limpieza. Está todo bien. Él está siempre atento a las cosas. Pero aquí él tiene que estar muy bien en el grupo de asistencia, porque el grupo de asistencia de él tiene que saber quién está con necesidad. Él tiene que ver. Hay alguien pasando necesidad material. Él va al grupo de asistencia, pasa al pastor. Hay alguien enfermo. Él ve. Hay alguien internado en el hospital. Él ve. O él resuelve o pasa al pastor. Entonces, en la verdad, él es un complemento del ministerio. Entonces, nosotros tenemos que entender que el diácono para nosotros es un complemento del ministerio. Nosotros dependemos de esto. Y yo pienso que el énfasis que tenemos que dar ahora en este momento ni siquiera es doctrinario. Mira, Luis Eugenio, ni siquiera doctrinario. Yo pienso que ahora nuestro trabajo es práctico. Práctico. Porque se necesita de esto. Desarrollar este trabajo. Si nosotros no desarrollamos esto, no vamos a salir de donde estamos. Va a ser extraordinario. Entonces, solo para terminar. ¿Cuál es la función básica? Primero, celar por la
Doctrina. Entonces, para celar por la doctrina, entonces necesita ¿qué? Conocerla. ¿Cuáles las dos bases de la doctrina de esta obra? Clamor y palabra. Eso. Si usted va a entender esto, si profundiza esto. Y las otras doctrinas que están viniendo, que usted tiene que saber muchas veces sacar dudas. Hay que sacar una duda. Usted puede sacar una duda. Hay una joven, dijo así, pastor, cuarta y quinta medida no está en la Biblia. Ahí usted tiene que sentarse y decir, no, mire, hermana. El pastor, cuando habló de cuarta medida, él está hablando de una cosa así que se llama ¿qué? Razón. Entiende lo que es razón, aquello que es del hombre, aquello que es terrenal, aquello que es de la obra creadora. Ahora, salir de la razón para una otra dimensión. La otra dimensión es quinta medida. Entonces, usted va explicando. Entonces necesita saber. Entonces tiene que conocer la doctrina. Salvación. Conocer doctrina de salvación. Conocer doctrina de los dones. Bautismo con el Espíritu Santo. En fin, tiene que conocer doctrina y celar por esto. Completa el ministerio. En la vida de la iglesia, espiritual y material. Y aquí que es el punto que yo digo que es más importante hoy para nosotros, que es el grupo de asistencia. La porción del diácono en el grupo de asistencia es fundamental. Fundamental. Grupo de asistencia. Hay personas que tienen dones. ¿Cuáles son? Hay personas hoy, ¿sabe lo que hacen? Tienen teléfono en las iglesias. Yo tengo iglesias más sofisticadas donde todo el mundo tiene WhatsApp. Grupo de la familia, grupo no sé qué allá, grupo de la universidad, ahí yo tengo uno también. Y entonces ahí pone el grupo de asistencia, ahí pone. Mañana es nuestro culto, no sé qué allá, vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a dar que el Señor dé más gracia a madrugar hoy, ayuna, cuando usted llega al otro día, está aquella cosa maravillosa. Eso es un trabajo que nosotros necesitamos hacer como diáconos. Amén. ¿Más alguna cosa aquí que quedó faltando, Luis? Yo había hablado. Porque lo siguiente, el diácono, el pastor queda tan apasionado por el diácono. ¿Usted sabía eso? El pastor se queda tan apasionado por el trabajo de él, que él no quiere soltar al diácono por ninguna forma. Y entonces él sale, pero él carga a los diáconos todo con él. Y entonces deja al pobrecito que se queda igual que el pintor cuando pega el pincel y lo deja ahí agarrando el pincel. Entonces, el diácono, yo entiendo hasta este lado del pastor, que da voluntad cuando usted da muchas ganas de llevarse al diácono. La tentación es grande, la voluntad de llevar diáconos con todo este grupo conmigo. Voy a llevar a aquellos dos conmigo. Pero usted no puede hacer eso, porque usted ahí debilita a la iglesia que está saliendo. No debe hacer esto. A no ser, repito, a no ser que el presbiterio dé una orientación. A veces hay una iglesia que tiene necesidad y el Señor muestra que saquemos a un diácono y lo vayamos a poner a otra iglesia, pero normalmente debemos tener cuidado de no hacer eso, que muchas veces usted resuelve en una iglesia y pone a otra iglesia, pero debilita una iglesia. Amén. Está disposto
Bendecimos, Señor, tu nombre. Te glorificamos, Señor, por estos momentos. Continúa perfeccionando en nosotros el entendimiento de tu doctrina, Señor. Oramos en nombre de Jesús.